legisladora de voz sonante, nos llega del norte, de los arraigados liderazgos locales que de alguna forma se sienten corresponsables del arribo de lo que llaman la Cuarta Transformación. Pertenece a las filas del Partido del Trabajo, está formada en Harvard, es marxista, obradorista, entre otros. Plena, completa, asegura que llevarán a México al futuro y a la justicia social, y hacia ellos se encaminan con su devenir histórico en su conciencia y mira. Qué gusto tenerla por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Vino por su propia voluntad o pidió autorización? Por mi propia voluntad y además por mi propio pie. ¿Sí? ¿Temores? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Que se describe como harvariana, marxista, feminista, obradorista, cedepista, petista y diputada. Así es. ¿Se puede ser todo a la vez? Todo a la vez. ¿Usted lo es todo a la vez? Lo soy todo a la vez. Y pretendo ser más. ¿Ser todo a la vez no es un síntoma de vacío? No, para nada. Creo que es un síntoma de estar llena y de siempre tratar de buscar nuevos retos. ¿No es un síntoma de orfandad? No, al contrario. Yo tengo mucho padre y tuve mucha madre. ¿Diría que es un ser completo? Soy un ser completo. ¿Plena? Plena. ¿Usted se quiere? Me adoro. ¿Siempre se ha querido? Me adoro y me adoré siempre. ¿Ahora mismo se siente querida? Me siento querida, sí. ¿Se siente querida por el pueblo? Me siento querida por el pueblo, además, últimamente más, a veces en las redes sociales me atacan un poco, pero nada que Salinas Pliego no haya puesto en contra mía. ¿Libre? Libre, muy libre. ¿Independiente? Independiente. ¿Qué edad tiene, doña Lilia? Tengo 47 años, bien vividos, bien cumplidos. ¿Eso de qué la disculpa? No, de nada. ¿Y a eso qué la compromete? Uy, me compromete a tener madurez, a tener templanza y a tener altura de miras, porque a estas alturas ya no puede uno cometer errores de juventud. Curioso, en su descripción no dice que es demócrata. Soy demócrata. Creo que eso va junto con mi descripción de ser cedepista, obradorista y sobre todo harvariana, porque es el complemento de lo que mucha gente, inclusive en movimiento, pensó que era una locura. Para ejercer la democracia no hacen falta demócratas. Hacen falta demócratas y creo que en este movimiento los hay. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los votos dan la razón o el poder? Yo creo que los votos dan el poder y la razón la da el pueblo. ¿Diría tan demócrata como Alberto Anaya? Diría tan demócrata como mi señor padre, que fue mi maestro y que fue fundador de este partido, pero tan demócrata como yo misma me he construido. Por cierto, ¿cuántos años tiene Alberto Anaya dirigiendo el partido? Tiene, siendo parte de una coordinadora nacional, porque no es el único dirigente, cerca de la creación, 30 años. 35 años y puede mantenerse hasta el 2037. No sé si hasta el 2037, eso habrá que preguntárselo a Alberto Anaya. ¿A Anaya ya le llaman el Supremo? No, para nada. ¿Tan de izquierda como usted, Anaya? Tan de izquierda como yo, él es maoísta, yo me considero marxista. ¿Ser de izquierda es vivir del erario público? No, no lo considero. ¿Ser de izquierda es fomentar los mesianismos? Para nada. Por cierto, ¿de cuántas propiedades se ha hecho, diputada? Yo tengo una casa que he comprado en la Ciudad de México y una casa que le pertenece a mi señor padre, que está a mi nombre, en Chihuahua. ¿Hasta cuántas propiedades se pueden tener sin dejar de ser de izquierda? No creo que haya una medida, como tampoco creo que para ser de izquierda no puedas ir a una Ivy League o no te puedas vestir con un saco que no sea de pana. Eso es un paradigma, creo, rancio y anticuado. ¿Se pueden tener las mismas propiedades que Manuel Bartlett? Chihuahua, no sé cuántas propiedades tiene Manuel Bartlett, pero yo no aspiro a acumular riqueza. ¿Ni como Monreal? No lo sé, porque tampoco sé cuántas propiedades tiene Monreal, pero insisto, esas preguntas tendrás que hacérselas a ellos directamente. ¿Nepotismo en el Partido del Trabajo? No, de hecho nosotros tenemos un principio de no nepotismo desde hace muchos años, inclusive antes de que se pusiera de moda nuestro movimiento. Principio. Principio. ¿Eso que lo escuche su padre y su hermana? Eso que lo escuche mi padre, que además es fundador de este partido, pero que también se entienda que las personas que pertenecemos a la misma familia y tenemos méritos podemos militar. Esa es una discusión sobre la que ya me han hecho no solamente cuestionamientos, sino ataques. Pero yo soy, por mi persona, mis méritos y mis capacidades. ¿Está el crimen organizado en el PT? No, de ninguna manera. ¿Cómo lo sabe? Porque conozco los principios del partido y una de las lógicas de no solamente Alberto Anaya, uno de nuestros dirigentes y de todos sus fundadores, es no vínculos con el crimen organizado y no vínculos con poderes económicos. Sí.
Sí. ¿Algo sabrá José Narro Céspedes? José Narro no es del Partido del Trabajo. ¿No? No, fue, ya no lo es, ahora es de Morena. ¿Y qué pasó con los marinos desaparecidos en 2022 que estaban con él? No lo sé, eso tendrá que contestártelo José Narro Céspedes. ¿Segura que no está el crimen organizado en el partido? Segura que no está el crimen organizado en el partido. ¿En el PT alguna vez eran libres y sin independencia? Nosotros somos libres y sin independencia, somos un partido escuela que no solamente forma cuadros políticos y que tiene la libertad de objeción como la tengo yo. ¿Qué lectura saca de los resultados de Veracruz? Yo creo que los resultados de Veracruz han demostrado que nuestro movimiento puede ser congruente estando inclusive en dos cuadritos distintos en la boleta electoral. ¿Se alejarán de Morena? Nosotros seguiremos siendo parte de este movimiento de la Cuarta Transformación hasta donde ayudemos y también construiremos el futuro de la izquierda y los valores genuinos del obradorismo. ¿Morirán con Morena? No moriremos con Morena, como Morena tampoco morirá. La Cuarta Transformación va a gobernar por mucho tiempo este país. En fin, también se describe como feminista. Soy feminista. ¿De qué ola? De la mía. ¿Usted es su cuerpo o su cuerpo es suyo? Mi cuerpo es mío. Falta que nos aclare si el alma es inmortal. Bueno, faltaría que yo creyera en el alma. ¿Usted no tiene alma? Yo creo que todo esto es material y se acaba cuando nos morimos. ¿Y la cuarta transformación? ¿Tiene alma? Yo creo que el alma de la Cuarta Transformación, en sentido figurado, será el pueblo. ¿Deberíamos exigirles a nuestros representantes conocimiento de sí mismos? Yo creo que sí. Es indispensable para no equivocarse. ¿De las leyes? Sobre todo de las leyes o de los procedimientos de las mismas. ¿Usted siempre piensa lo que dice? Yo siempre pienso lo que digo y digo lo que pienso. O sea, dice siempre lo que piensa. Así es. ¿A usted le gusta que le mientan? No, no me gusta que me mientan. ¿Le gusta que se burlen de su inteligencia? Nunca. ¿Usted identifica una actitud engañosa? Sí. ¿Ahora mismo está mintiendo? No. ¿No miente ni por protección? No. Todas las personas mentimos, aunque eso hay que decirlo, aunque sean mentiras piadosas y pequeñas. ¿Miente por causa partidista? No. ¿Ni por complicidad? Menos por complicidad. ¿Lo que diga hoy lo ratificará mañana? Lo ratificaré mañana, por eso mis dichos son públicos. ¿Diría que está bien de sus capacidades de la memoria? Sí, muy bien, espero, porque si no ya tendría que ir a ver a un doctor. ¿Recuerda el país donde vive? Recuerdo el país donde vivo, claro. ¿Recuerda el año en que estamos? Sí, claro que sí. ¿En cuál? 2025. ¿Sabe qué país es este? Claro, este es México. ¿Recuerda qué país está gobernando? Claro, México. ¿Y recuerda dónde nos están llevando? A México, al futuro y a la justicia social. ¿También recuerda cómo llegó a la Cámara de Diputados? Claro, recuerdo cómo llegué a la Cámara de Diputados. Gané en mi distrito número 3 en Ciudad Juárez. ¿Recuerda quién le debe haber llegado a la Cámara de Diputados? Pues, según entiendo, a una encuesta que gané en el distrito 3 2 veces ya. ¿Recuerda para qué llegó? Claro, no solamente para legislar, sino hice compromisos muy específicos en el tema de mujeres y en el tema de economía para Ciudad Juárez, siendo mi distrito además uno de los más pobres de la región. ¿Quién le dijo que era política? Chihuahua, no, yo me considero una activista social. Además, creo que con la mala percepción que hay sobre los políticos, nunca me he considerado eso. Yo creo que soy una mujer que hace política para cambiar este país. ¿Y qué es eso, la política? Debe de ser el vehículo para llevar políticas públicas y el ejercicio del gobierno a la ciudadanía. ¿Es una actividad o un sistema? Es una gran pregunta. No lo sé. ¿Es su oficio o habilidad? Yo creo que es oficio. Es profesión. ¿Qué se siente llegar a ser diputada? La verdad, una gran responsabilidad. ¿Se paga bien? No, No. no. ¿Qué se requiere para ser diputado? Se requiere tener capacidad, una propuesta política y sobre todo tener congruencia. La gente no te perdona si no tienes congruencia en la calle. Pensé que me diría palabra. No, ¿Se requiere tener facilidad de palabra para ser diputado? no lo creo. Yo creo que basta con tener una causa y llevar adelante el cumplimiento de la misma. ¿Saber intercambiar favores por cuotas de contrataciones? La concertación creo que nunca ha sido parte de mi concepto de la política. Para ser diputado, ¿saber ser intermediario para citas con funcionarios de alto nivel? No, eso se dedicaban el PRI y el PAN. ¿Saber intervenir en la creación de empresas con prestanombres sin dejar rostro? No, ¿Tener afición por los viajes interparlamentarios con gasto y viático salario? estás hablando con la política equivocada o con la mujer que hace política equivocada. ¿Usted viaja en vuelo privado, comercial o en flotillas de alguna Secretaría de Estado? Nunca he volado en vuelo privado, he volado en comercial. A veces me he dado el lujito de volar en business, pero solo a veces. ¿Usted ya recorre su estado con carteles de su rostro y lema? No,
A propósito, ¿los humanos venimos de Adán y Eva o de los changos y Darwin? De Darwin, ¿Eso que lo escucha Dan Augusto Fernández Noroña? claro. Seamos serios, ¿qué tanto sabe como para llegar a la Cámara? Uy, mucho. Ahora más. Además, reelección. Además, reelección. ¿De qué se debe proteger? Pues creo que del mareo del poder. ¿A quién debe proteger en la Cámara? En la Cámara nadie. ¿Necesita protección? ¿No? ¿Necesita inmunidad? No. ¿Sabe cuántos legisladores llegaron para tener inmunidad? Me imagino que algunos, espero que pocos en nuestro movimiento. ¿Por qué hay que creerle, doña Lilia? Porque siempre he sido así, derecha, y están ahí mis dichos desde hace pues casi 20 años. ¿Y a la Cámara se va a debatir o se va a linchar? Se va a debatir. ¿Qué entiende por debatir? Debatir se llama el intercambio de ideas e inclusive poder cambiar de puntos de vista. Yo lo he hecho muchas veces. ¿Todas las opiniones son respetables? Todas las opiniones son respetables mientras no hay ataques, que desgraciadamente la Cámara se ha llenado de esos. ¿Todas las argumentaciones son válidas? Todas las argumentaciones son válidas siempre y cuando no estén basadas en la discriminación, que insisto, hoy en la Cámara hay muchas de esas. ¿Usted respeta la mentira o la tolera? Yo tolero, poco, pero tolero la mentira. Para debatir una argumentación tiene más valor por el dato empírico o por la valoración ideológica. Por ambos, ¿Esto lo aprendió en Harvard o leyendo a Marx? leyendo a Marx. Seamos serios, ¿cuántas iniciativas ha presentado? No tengo el número exacto, pero debemos de haber presentado en esta legislatura ya más de 20. ¿Agenda propia? Agenda propia. ¿Su voto es libre? Mi voto es muy libre, sino que vean el voto de Cuauhtémoc Blanco, ¿Razonado? razonado. Pero además con la posibilidad de hablar y convencer a nuestro grupo parlamentario, que eso no sucede en cualquier grupo. ¿Es razonado para alguien de la izquierda votar por la militarización de la Guardia Nacional? No, pero justo en este debate que acabamos de tener, la Guardia Nacional y el país y la seguridad del país hoy día requieren entrar en controles que no pueden tener un mando civil, desgraciadamente, y he votado con conciencia al respecto, sabiendo que no necesariamente es un principio progresista. Con conciencia. Con conciencia. Conciencia de izquierda. Conciencia de izquierda, entendiendo que rompe un paradigma de izquierda. ¿Han medido que aumenta la violación de los derechos humanos por parte del Estado al militarizar su seguridad pública? Pero lo que hemos medido también es que el crecimiento del crimen organizado que hemos heredado violenta mucho más derechos fundamentales. El ejemplo lo he vivido en carne propia. ¿Que han heredado? Que hemos heredado, sí. ¿El país en manos de los militares? El país no está en manos de los militares, está en manos de la jefa de este estado, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y la autocracia no van de la mano del ejército? Yo creo que las atribuciones que se le está dando hoy día al ejército son necesarias y hoy como se dan, luego se quitarán cuando sea necesario. ¿Sigue en la conciencia de izquierda? Sí, la conciencia izquierda. Por cierto, ¿tiene escoltas, diputada? No. ¿No ha solicitado protección de escoltas? Nunca. Fui secretaria técnica de seguridad y ni siquiera entonces ¿En este país? en este país. Solo en los 4 meses que van del año han ejecutado a 7 alcaldes y 43 funcionarios de representación. Así es. ¿Qué le hace inmune a la violencia? El no entrar en esos temas, sino solamente en lo que tiene que ver con mi actividad como representante política. En fin, diría que el ser humano es egoísta por natura. Desgraciadamente. ¿Es resentido? No creo. ¿Usted es por su condición económica y de clase? Creo que sí. Además vengo de un origen muy, muy humilde. ¿Usted es por sus factores de producción y enajenación? Claro. ¿Consciente de sí? Consciente de clase también. ¿De su papel en el devenir histórico? De mi papel en el devenir histórico fui preparada desde que fui niña para eso. ¿El carácter obligatorio de las leyes morales depende de Dios o del soberano político? Depende del soberano político. ¿No dependen de AMLO? No depende de AMLO. No. No. Si AMLO ha dicho que todo empresario es malo, ¿es ley o norma? No, para nada. Al contrario, yo no lo creo, ni si lo hubiese dicho, que no lo tengo registrado. Si AMLO ha dicho que es incorruptible, ¿es ley o dogma? Yo creo que es su propio dicho. ¿AMLO no es nuestro gran legislador? No, para nada. ¿AMLO es Dios? No, ¿Qué le falta? no. AMLO es nuestro líder moral, el creador de este movimiento, un hombre que aguantó muchas adversidades, pero es un hombre. Eso que lo convierte. Eso lo convierte en un hombre susceptible de equivocarse. Por cierto, ¿cómo está? No he tenido el gusto de poderlo saludar, pero entiendo por sus hijos que está bien. En fin, en su perfil le faltó describir que era comunista.
No, soy marxista. Comunista en este mundo capitalista sería mentir. Con leer El Capital uno no se vuelve comunista, ¿eh? No, para nada. Y con militar en el PT uno se vuelve trabajador. No, para nada. ¿Su hijo es un soldado del pueblo? Mi hijo va a hacer lo que él quiera hacer. ¿En qué momento estamos del camino al comunismo? No estamos en el camino al comunismo. Es un mito. ¿No estamos ya en la dictadura del proletariado? No, para nada. ¿Nos falta trabajar más? ¿No? No nos falta cambiar de sistema de producción y para eso requerimos mucho tiempo. ¿Cuba en el horizonte? ¿No? ¿Para qué? ¿Venezuela? Tampoco. ¿De dónde saben que los mexicanos queremos un cambio de modelo económico? No lo sacamos nosotros. La gente ha votado por nosotros a un cambio de paradigma y de modelo económico. Si la gente no desea un cambio de modelo económico a futuro, bueno, pues lo decidirán las elecciones. ¿Ya se lo preguntaron? A la gente, claro. Por eso hacemos consultas y por eso hacemos campañas políticas. Quien se diga que no está enterado, bueno, pues es que no ha escuchado los discursos. ¿Usted se iría a vivir a Cuba? Tengo el gusto de conocer Cuba hace muchos años, no he ido últimamente, pero si tuviera la oportunidad, ¿por qué no? ¿Qué oportunidad le hace falta? Pues tener un trabajo, tener una casa y tener un modo de sustento. En fin, silenciar a los contrincantes es un método revolucionario o reformador. Definitivamente ninguno de los dos. ¿Hay que silenciar a los que no encajan en el ideario del nuevo régimen? No es uno de nuestros valores democráticos. Ni en Puebla, Campeche o en Palacio Nacional. Es un error. Los autócratas andan a sus anchas. Bueno, para eso habemos gente en este movimiento que tenemos los principios del obradorismo y tenemos que ayudar a nuestros compañeros a que vuelvan a real. ¿Diría que es cómplice de la llegada de la Cuarta Transformación? No, no diría que soy cómplice, diría que soy partícipe de la creación de la Cuarta Transformación. Por lo tanto, corresponsable. Bueno, tan corresponsable para hacer y para no hacer. ¿Eso ya se lo dijo a su hijo? Eso ya se lo dije a mi hijo, aunque tiene 2 años y medio. Pues si tú sabes que ha aumentado el reclutamiento de los niños en las organizaciones criminales. Lo sé, es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. ¿Sabe cuántos jóvenes son ahora mismo esclavizados en laboratorios clandestinos y sembradíos solo en el norte del país? No conozco el número exacto, pero en mi estado es una pandemia que existe con los niños indígenas que es muy lamentable. La ruta del Pacífico. La ruta del Pacífico. ¿Sabe cuántos jóvenes han dejado a la escuela por irse con el crimen organizado? Eso no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación. No. No. ¿No es esa la disyuntiva de los jóvenes, irse con el crimen? Y eso es parte del reconstruir el tejido social que nosotros hemos puesto como un principio en este modelo. ¿Esas causas, irse como sicarios al crimen, es parte de la causa por abrazar a los criminales? No, ese dicho fue mal utilizado por la derecha de un poema de una mujer juarense, justamente, que hablaba de la locura que se vivió en la guerra contra el narco de Calderón y que finalmente sacaron de contexto. Pero creo que nuestra política de seguridad ha empezado a mejorar, no fue la mejor en el sexenio pasado, pero de ninguna manera tiene la lógica de enviar a los jóvenes al crimen organizado. ¿No fue la mejor en el sexenio pasado? No fue. ¿No es la misma de este sexenio? No, para nada. En todo caso, ¿el crimen organizado no son ya los intermediarios sociales? No. Todos los días en este país, diputadas, siguen matando 80 personas. Sí, desgraciadamente. Todos los días siguen habiendo 11 mujeres acribilladas. Se mata a una mujer cada 5 minutos. Todos los días se registran 25 desapariciones. Así es. País de asesinos. Sí. Este es el país de la Cuarta Transformación. Este es el país que heredamos en un sistema completamente impune de crecimiento del narco y que estamos tratando de reconstruir. Y hay que decir que no ha sido fácil. ¿Contratar basta? No, para nada. ¿Hasta cuántos muertos, por cierto, valen el gobierno de Sheinbaum? No tengo el dato exacto. ¿Usted distingue el bien del mal? Espero que sí. ¿Entre lo justo y lo injusto? Sí. ¿Su sentido del bien está en relación con el fin social de la comunidad en la que vive? Sí. ¿Normalizar los asesinatos es un bien en su comunidad política? No, para nada. ¿Romantizar la sumisión es un bien en su comunidad política? Para nada. ¿Mentir es un bien supremo en su comunidad? Para nada. ¿Qué ciudadanos construyen en su comunidad política? Ciudadanos capaces, críticos, echados para adelante, listos para cambiar este país, pero sobre todo libres. Libres, Sí, como usted. sí, ¿Distingue la ética de la moral? claro. ¿Inducir al voto vía acordeón es una falta moral o ética? Yo creo que fue un elemento aprobado por la legalidad y depende evidentemente la ética de cada una de las personas que ejerció ese voto y la moral, bueno, pues hablará de la moral pública. Sigue libre. Sigo libre.
¿Aprobar ese método es una falta moral o ética? Insisto. Yo no creo que haya sido una falta ética porque lo que nosotros aprobamos no fueron los acordeones. ¿Le importa? Claro que me importa. Por cierto, Benito Juárez fue perfecto. No, ¿Sabe usted si cuando fue ministro de la Suprema Corte, Benito Juárez, se quitó la toga por un calzón de manta? no, ¿Tiene usted algo contra un calzón de manta? no, ¿Tiene usted algo contra la toga y birrete? no, En todo caso, el indígena siempre tiene la razón aunque no la tenga. no, Ser indígena lo hace a uno sabio y bueno. no. ¿Todavía cree que se ha separado el poder económico del poder político? Sí, Sí. sí. ¿Quién le asegura que los ministros no son vendibles? Nada lo asegura. ¿Quien se corrompe una vez lo vuelve a hacer, diputado? Bueno, mi papá tenía ese dicho. ¿Quien miente una vez lo vuelve a hacer? Mi papá tenía un dicho que el que traiciona una vez, traiciona siempre. Eso incluye mentir, corromperse y muchas otras. ¿Quien plagia una vez lo vuelve a hacer? Bueno, eso no lo sé. Habrá que preguntarle a los plagiarios. ¿Quien cambia de toga y birrete lo volvería a hacer? No sé a qué te refieres, pero si te refieres a utilizar un traje étnico, me parece que, como dicen los gringos, macho about nothing. ¿Incorruptibles los ministros? No, ¿Nuestros ministros del pueblo no son ambiciosos? no lo sé, ¿Aspiracionistas? no lo sé. La impunidad anda suelta y a sus anchas, diputada. Creo que sí. ¿Usted cree que con Hugo Aguilar la justicia dejará de ser de privilegiados? Creo que habrá un cambio de paradigma en la Corte. Y eso se siente, lo saben, no solamente la gente, los actores económicos. Veamos el ejercicio que haya, porque no hay nadie inefable, eso hay que decirlo. ¿Hugo Aguilar ya es un privilegiado? Bueno, pues en el momento en que será ministro de la Corte, tendrá cierto privilegio, sí. ¿Privilegiado por acordeón? Bueno, eso no lo sé, pero a mí me parece que Hugo Aguilar llegó a ser inclusive presidente de la Corte porque hubo una decisión de los pueblos indígenas de que él llegara. Fue una sorpresa, eso no lo puede negar nadie. Sorpresa. Sorpresa. ¿Hugo Aguilar revisaría el ecocidio en la Ribera Maya por la construcción del Tren Maya? Hay quienes dicen que no lo haría. Yo creo que si las denuncias existen, tendremos que ver cómo actuar. Si las denuncias existen. Si las denuncias existen. No existen. No las conozco, no conozco el tema a fondo, pero sé de general que se dice que él algo tuvo que ver en ese tema. ¿Hugo revisaría la investigación de Repsamen y la línea 12 del metro? Bueno, pues esperemos que sí, porque además eso ayuda a nuestro movimiento. Hay que esperar que sí. A esperar que sí. ¿Usted cree que llame a revisar la acusación de velador a Cuauhtémoc Blanco? Bueno, eso no le toca a la Corte, pero esperemos que lo haga la Fiscalía de Morelos. ¿Usted cree que revisen Segalmex? Yo creo que si tuviera que ver algo con constitucionalidad, tendrían que hacerlo. Insisto, la Corte revisa constitucionalidad, no temas económicos ni demandas comunes. ¿Una juez abogada de los capós? Bueno, eso es una desgracia y uno de los errores que se dio en esta elección, que hay que decir no fue perfecta. ¿Usted qué espera del nuevo Poder Judicial? Yo espero que esté primero cercano a la gente. ¿Cercano al pueblo los hace más justos? No, cuando menos tienen experiencias distintas y los hace más empáticos. ¿Será la instrucción de los ministros del pueblo amparar a todos? La instrucción, pues ellos tendrán que tenerlo como principio, porque la instrucción no tienen a alguien más arriba de ellos. Por cierto, ya saben quiénes están en la lista de Marco Rubio. Yo creo que esa lista es un mito de la oposición y de la derecha para, como dicen, asustar con el petate del muerto. ¿Mito? Mito. En todo caso, ¿estará Monreal? Bueno, eso sí no lo sé, habrá que preguntarle a Monreal, aunque dicen que estará Monreal, Noroña, Adán Augusto. Yo creo que ellos estarán gustosos de darte una respuesta, pero insisto, me parece que no existe esa lista, aunque si le siguen dando ideas a Trump, puede ser que la hagan. Américo Villarreal. Bueno, hubo quien señaló inclusive a todos los gobernadores de la frontera, incluida mi gobernadora María Eugenia Campos Galván. ¿Hay algún gobernador de Morena que no esté en esa lista? No lo sé porque no conozco la lista e insisto, creo que no existe. ¿Hay algún gobernador que no esté corrido con el crimen organizado? No lo sé. ¿Ya vio que el cartel Jalisco Nueva Generación está en la totalidad del territorio nacional? No conozco específicamente la distribución de organizaciones criminales, pero bueno, pues según veo en las noticias, hay mezcla de distintas organizaciones en todo el país. ¿Están en Juárez? No lo sé, No lo sabe. no lo sé.
¿Usted también piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico de la Cuarta Transformación? No, eso solo lo piensa Lili Telles y los que gritan narcogobierno. ¿No hemos llegado ya al país de los gobiernos coludidos o sometidos con el crimen? Nosotros, y esto lo quiero decir con mucha seriedad, insisto, hoy estamos tratando de acabar con eso y tenemos que hacer una lucha frontal. Es preocupante para todos. ¿Con tratarlo basta? Insisto que no, y cuando digo tratamos, estamos haciendo las acciones necesarias desde nuestro movimiento para acabarlo, pero habrá que ser más contundentes. En eso tienes razón, si es lo que pretendes decir. ¿Ya evitamos la Cuarta Transformación? Pues creo que esto es solamente el inicio. Hoy entraremos a una etapa de maduración temprana. ¿Ya evitamos el maximato? No. ¿Usted pensó que la presidenta Sheinbaum gobernaría por su propia cuenta? Sí, lo creo todavía. ¿Le dará tiempo a la presidenta de desprenderse del poder y la sombra de AMLO? A mí me parece que eso es un mito no solamente machista. Yo no solamente trabajé, sino que conozco profundamente a la doctora Claudia Sheinbaum y estoy convencida que tiene su propio estilo, sus propias ideas y su propio proyecto. Pero ese proyecto, claro, que coincidimos en muchas cosas con quien fundó el movimiento de la Cuarta Transformación, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Mito? Sí, claro. Pero además es un dicho machista. ¿Sheinbaum nunca se equivoca? Como dije del licenciado López Obrador y de todos nuestros próceres, todas las personas se equivocan. Próceres. Sí. ¿Cuál es el mayor error de nuestra presidenta hasta ahora? No lo sé, no lo encuentro. ¿Culpar a los demás? ¿Qué tiene de eficaz? No creo que tenga nada de eficaz, pero nosotros tenemos que siempre entender que estamos frente a una realidad construida en el pasado y que tenemos que cambiar esas bases. ¿Y usted cómo mide la eficacia? Yo creo que con el tema de con dar resultados. ¿O tratar? No. Es una muletilla que estarás usando en mi contra por mucho tiempo. ¿Al culpar a los demás se resuelve el problema? No. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse? Pues yo creo que por muchos años, siempre y cuando el pueblo lo decida. Afuera dicen que la llegada de la Cuarta Transformación se debió al crimen organizado. No, yo creo que no creo, voy a dejar esa muletilla también. Ese es un mito que utiliza la derecha. Ellos sí llegaron arropados por el crimen organizado. El ejemplo claro es García Luna. Un mito. Es un mito. ¿No le deben al crimen los apoyos económicos? No, ¿No le deberán su permanencia? no. Por cierto, ¿qué entenderán los científicos de la Cuarta Transformación cuando desaparece un familiar? Ese es un dolor que yo he vivido en carne propia y que no tiene nada que ver con los científicos. ¿Pensará la presidencia que se disminuyen los asesinatos por tergiversar las cifras de los desaparecidos? No tenemos esa maldad. No. No, Por cierto, ¿todavía le preocupan los 43 estudiantes de todavía me preocupa. Fui militante y lo sigo siendo. y le sigue haciendo pase de lista? Le sigo haciendo pase de lista. ¿Están vivos o muertos? Creo que están muertos, desgraciadamente, pero eso no me toca a mí decirlo. ¿Ese es un argumento empírico o propaganda ideológica? Yo creo que es un argumento empírico. ¿Decir que están vivos es engaño o manipulación? Yo creo que es respeto a las víctimas. En fin, ¿por qué diría que le gusta el servicio público? Me gusta el servicio público porque creo que es la forma de cambiar la realidad y eso es algo que ambicioné desde que era niña. ¿Será un placer el servicio público? Es un placer algunas veces, pero muchas veces es muy difícil y eso es algo que la gente no ve. En todo caso, sería tan placentero como ser de Chihuahua. Ser en Chihuahua es más placentero. Seamos serios, ¿en verdad Andrea Chávez opera para ser gobernadora? Bueno, no lo sé, eso es algo que le tendrás que preguntar a Andrea Chávez, aunque entiendo que ella ha dicho que quiere ser candidata. ¿Lo será? No lo sé, eso dependerá de las reglas que ponga el movimiento en su momento. ¿Lo sería con su apoyo? Nosotros vamos a apoyar a quien el movimiento decida bajo las reglas del movimiento. ¿La ha escuchado defender al pueblo bueno y sabio de Chihuahua? Yo defiendo al pueblo en general. Esta lógica del pueblo bueno y sabio entiendo que será una burla siempre de nuestros opositores. ¿La ha escuchado Andrea Chávez sentirse la encarnación de ese pueblo? No lo sé, eso nunca la he escuchado, aunque la conozco bien. ¿La representa? Ella me representa a mí, yo me represento sola. ¿Usted no quiere ser gobernadora? Yo no quiero ser gobernadora. ¿Y eso? No tengo esas ambiciones. ¿Es una ambición? Yo creo que es una ambición. En fin, ¿usted piensa importante? No. ¿Usted es importante? No. ¿Amiga de los hijos de AMLO? Amiga conocida. ¿No ser amigo sería un error o un acierto en estos tiempos de repartos?
Bueno, pues según la oposición y sobre todo los que atacan en redes sociales es una equivocación, pero yo no niego a mis amigos. ¿Diría que es usted una política de ideas o de ocurrencias? De ideas. ¿Qué idea tiene para combatir la simulación? Sobre todo los resultados, habrá que ver los resultados y sobre todo políticas públicas efectivas más allá de la verborrea y la politiquería que ya se está haciendo una costumbre en la Cámara de Diputados. Nos vamos. ¿Algún saludo para Lili Telles? No se lo merece, pero sí creo que ella representa todo lo malo que hay en la política de este país y a mí, yo lo que quisiera sí, es enviar un saludo hasta Chihuahua, a mi padre, a mi tierra, a mi hijo y darte las gracias.